Quiero agradecer al cielo, al rabino, por permitirme estar aquí hoy en este maravilloso día de Shabbat. Y a todos ustedes que están aquí presentes, por favor tomen asiento. Para mí es un honor grandísimo poder estar aquí y también poder saludar a todas nuestras congregaciones amigas, hijas de Bellacó, como es la congregación de Altos Mirandinos, la congregación del hermano Johanán Bellacó de Turgua, la congregación de Calzadilla, de La Guaira, de todas las hijas de Bellacó y de todos los países que nos están escuchando, Italia, España, para todos ellos y muy especialmente para mi hija allá en Londres. Y por supuesto, no puedo dejar de saludar y darle un abrazo muy suave a mi esposa Said, que está muy pendiente de esta parashá y yo sé que está orando para que todo fluya como debe ser. Para todos mis amados hermanos presentes y los conectados, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, como dije, gracias al cielo, y realmente quiero expresar, como siempre lo hago, y como ustedes me conocen, la mayoría me conoce de esta manera, con mucha alegría, contento, a pesar de las circunstancias, estoy alegre, estoy contento. Y quiero expresar, como lo hice en una oportunidad, el Tejilín 103 del rey David. Ahora ahí me puedan seguir. Y si lo hacen en coro, mejor todavía. Pero si no lo hago, exploto aquí. El agradecimiento al Eterno. Dice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Es el que rescata del hoyo, nos rescata del hoyo y nos corona de favores y de misericordias. Él sacia de bien nuestra boca para que rejuvenezcamos como el águila. Así como dije en una oportunidad, sacia de bien nuestra boca, nos da los mejores alimentos para que comamos y podamos ser fortalecidos, así como el rabino, bendito sea el Eterno, como lo fortalece cada día, porque la Rebeca le prepara sus buenos alimentos. El Eterno le dio a Moisés todo y al pueblo le mostró todas sus obras, maravillas, milagros, portentos, le dio al pueblo de Israel. Bendito sea Él. El Eterno es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. De eso lo he vivido, lo llevo en mi corazón. Yo realmente no sé en qué situación, no sé en qué situación estaba el rey David cuando le expresó ese salmo de agradecimiento al Eterno. Pero me imagino que era una situación de mucha fuerza energética, de mucha fuerza de adoración, de mucha fuerza en la que él expresaba al Eterno ese agradecimiento. Y así debemos ser nosotros siempre, agradecerle con mucha fuerza al Eterno todas las misericordias, todas las bondades, todo lo que Él hace por nosotros cada día. Amén. Amén. Bendito sea el Eterno. Hoy es un día, mis amados, para estudiar Torah. Hoy vamos a aprender Torah. Y como dice el mandamiento, lo digo así, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher ki yesanu b'milvotav v'tzivanu al divrei Torah.
Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos permites el hecho de aprender Torah. Amén. Esta parashá, Mishpatim, realmente que significa ordenanzas, leyes, sentencias para nuestras vidas. Está ubicada en el libro de Shemot, Éxodo, del 21 a 1 al 24, 18. La Haftará está ubicada en el libro de Jeremías, capítulo 34, del 8 al 27, y el Brit Hadashah está ubicado en el libro de Hebreos. Me gustó mucho esa palabra que leyó mi hijo, por cierto, bendito sea Dios, que leyó mi hijo en el libro de Hebreos, que está ubicado en el capítulo 9, del 18 al 22. Amén. Qué bueno. Esta parashá Mishpatim, que significa ordenanzas, tiene un enorme significado, grande significado, porque en ella está encerrado un tesoro inmenso para todos nosotros, un tesoro que si nosotros lo escarbamos, lo buscamos, lo estudiamos, allí vamos a arrancar y vamos a aprender los designios, todas las cosas que el Señor nos da para que tengamos un estilo de vida correcto, un estilo de vida como debe ser, de bendición para uno y para todos los demás. En esta parashá de Mishpatim, el Eterno en su infinita misericordia nos da a nosotros esas herramientas, esas bondades, para que nosotros podamos vivir correctamente. De nosotros depende apropiarnos de esa promesa del Eterno, de nuestro Señor. Fíjense lo siguiente, imagínense que ustedes entran, ustedes se van, las damas, ¿cuántos padres y madres hay aquí ahorita? ¿Cuántos padres? Levanten la mano sin miedo, no vamos a hacer nada. Padres, madres. Dígale al que está a su lado. Si es padre, dígale al padre: el Señor te va a bendecir hoy con Mishpatim. Dígale al que está a su lado o a la madre: el Señor te va a bendecir hoy con Mishpatim. Amén. Vamos a pensar en el hecho de que nosotros como padres de familia, como ustedes como amas de casa, un día salen, como todos los días salen a trabajar. Y bueno, ustedes tienen un orden específico, excelente, extraordinario, y dejan su casa totalmente arregladita, bonita, acomodada, limpiecita, ¿verdad? Es así, ¿verdad? La dejan así. Y cuando regresan de un duro día de trabajo, ustedes vienen pensando a las 6, 7 de la noche, vienen pensando en esa camita que está limpiecita, esa casa que está limpia, todo está arregladito. Pero resulta que se encuentran con un verdadero desorden en la casa. Alguien se encargó de mover todas las cosas de la casa, del apartamento, movió todo como dando a entender, o sea, digo entender, como si un huracán hubiera pasado por ahí y todo lo desordenó. ¿Qué sentirían ustedes en eso? ¿Qué se siente en eso? Horrible. ¿Por qué? Porque usted viene con el deseo de descansar. Y usted ha impartido, ha dado reglas muy precisas en su hogar para que las cosas siempre estén en su lugar. Porque realmente estamos convencidos de que Dios es un Dios de orden. El Eterno, cuando creó el mundo, ¿cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía.
Pero ¿qué hizo el Eterno? ¿Qué hizo el Eterno? En cada día Él fue creando lo que había que crear. Un día una cosa, un día la otra y un día la otra, hasta que por fin llegó al sexto día y en el séptimo día descansó. Él cierra el ciclo cuando forma a Adán y Eva. Pero Él lo llevó todo, lo fue llevando todo en orden, exclusivamente con orden. Y si Dios es un Dios de orden, ¿por qué nosotros no podemos ser ordenados? ¿Verdad? A mí me pasó muchas veces, miles de veces. Uno como costumbre, como varón, a veces agarra un vaso, lo deja allí y pone una cosa acá y desordena todo. En un momentico lo desordena. Y después viene mi esposa y mire, ¿y esto ahí? No debe ser así. Entonces, ¿qué dice la palabra en 1 Corintios 14:40? 1 Corintios 14:40. Para los que trajeron Biblia, búsquenlo. Dice, haced todo decentemente y con orden, porque esta es la voluntad del Señor para con todos nosotros. Que hagamos todo, absolutamente todo, decentemente y con orden. Y recalco con este último ejemplo. Imagínense ustedes que ustedes vengan un día a la sinagoga, acá, ¿verdad? Vienen con ese deseo espiritual de recibir lo que se les da todos los Shabbat, de recibir bendiciones tras bendiciones, recibir lo que el rabino nos enseña, recibir lo que la Rebeca nos enseña, lo que el Moreno nos enseña con las alabanzas. Y de repente vemos las bancas desordenadas, vemos todo desordenado. ¿Qué hacemos? Nos frustramos. ¿Por qué? Porque no se está haciendo el orden correspondiente. Entonces, nosotros tenemos que, aquí sobre todo en la sinagoga, debemos tener todo ordenado, todo organizado. Por ejemplo, esta mañana veía yo a Damaris muy preocupada, muy angustiada por las cosas que están pasando en cuanto al agua, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro. Porque ella quiere que todo esté en su lugar, organizado, muy pendiente, muy preocupada. Bendito sea Dios por Damaris. Porque realmente si no fuera así, bueno. Pero todos tenemos la responsabilidad y el compromiso, amados hermanos, de tener todo aquí en la sinagoga, todo ordenado. Para nosotros mismos, pero para la gloria del Eterno. Amén. Esta parashá tiene un enorme significado, grandísimo. Además de ser un verdadero tesoro, esta parashá es un tesoro de donde vamos a sacar acá. Hay algo que ustedes, al igual que yo, lo pude sacar. Van a aprender el tesoro, van a adquirir ese tesoro, donde se van a dar cuenta que sí se puede. Sí se puede, ¿qué? Nosotros podemos salir con esta parashá si asimilamos, si obedecemos y seguimos las instrucciones, tal como nos las expresa el Eterno aquí en Mishpatim, en el capítulo 21. Nosotros vamos a prosperar emocionalmente, prosperar espiritualmente y sobre todo, no complicarnos la vida pidiendo préstamos, endeudarnos sin ninguna necesidad, porque a veces nos endeudamos sin ninguna necesidad. Y para salir de una deuda, ¡ay, cómo cuesta! Aquí vamos a aprender esto. Aquí tenemos el recurso. Yo le voy a dar el recurso que me dio el Eterno para no complicarnos la vida, sino que más bien recibir bendiciones de parte de Él día a día, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, bendiciones de todo tipo. Amén. Amén. Bendito sea el Eterno. Yo por lo menos particularmente cuando vi esta parashá hace muchos años, yo, Abraham Ben Sadit, aprendí a ser hijo. Estoy hablando de hace años. Aprendí a ser un buen esposo.
Y por supuesto, aprendí a ser un buen padre. Y a usted le consta, humildemente, aprender a ser un buen padre, un buen esposo. Y eso para mí, eso me llena mucho, de mucha satisfacción. Y por eso estoy aquí, aún a pesar de las circunstancias por las cuales estamos viviendo. Estoy aquí alegre, feliz, contento, porque el Señor ha cambiado. Él cambió mi corazón. Bendito sea Él. Él cambió mi corazón cuando nosotros le recibimos. Él cambia su corazón. Entonces, esta parashá que está muy conectada con la parashá de la semana pasada de Yitro, en la cual el Señor dio los 10 mandamientos a Moshe, para que el pueblo de Israel escuchara nuevamente los 10 mandamientos, las instrucciones que el Eterno le dio. El Señor habla de ordenanzas. Dice el capítulo 21 de Shemot. Si voy muy rápido, ustedes me dicen. Capítulo 21. Y estas son 21:1. Y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Empezó allí. Y estas, imagínense, un pueblo que viene de 400 años de esclavitud. Y lo primero que hace el Eterno es, estas son las ordenanzas que yo les envío. El Señor está hablando de ordenanzas y leyes, y realmente lo hace porque Él conocía perfectamente al pueblo de Israel, a un pueblo que realmente, como dice, era de duro servicio, de duro servicio. Quienes son, la sorpresa que le digo yo, quienes son padres y madres, saben de lo que yo les hablo, del orden. Lo extraordinario de toda esta parashá es que las leyes del Eterno, las instrucciones del Eterno, tienen un enfoque totalmente profético que nos lleva a Yeshua HaMashiach. Nos lleva a Yeshua HaMashiach. Todas las enseñanzas, todas las instrucciones, todas las ordenanzas que el Eterno nos está dando, nos llevan directamente ¿a dónde? A Yeshua HaMashiach. Bendito sea Él. ¿Por qué? Porque Yeshua, nuestro Yeshua es quien, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y Jesús entregó su vida por todos nosotros para que nosotros seamos sus hijos. Bendito sea Él. Nuestro Yeshua, nuestro Adón, nuestro Padre, nuestro Príncipe de Paz, nuestro Rey de Reyes, señores, señores. Él es el mediador único y exclusivo entre Dios y los hombres. En el capítulo 24:3, Moisés repitió al pueblo todas las palabras del Señor y todo el pueblo respondió a una sola voz. En el capítulo 24:3, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Ahí está. En el 24, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo. Y todos dijeron, haremos y entenderemos, haremos y entenderemos. Mira, amados, estas leyes son muy lógicas, pero tienen un origen divino. Y provienen del monte Sinaí, cuando el Señor le entregó los 10 mandamientos a Moshe. Qué tremendo momento. El Shabbat pasado, cuando nos hablaban del hermano Yoshua, Renato, de los 10 mandamientos, y explicando cada mandamiento. Mira, fue muy interesante lo que él decía. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, no sabemos los 10 mandamientos, uno, Maradona, pero la explicación de cada mandamiento que él se limitó a darnos, a explicarnos, mire, eso es muy importante. Esto tiene su valor. Explicar por qué cada mandamiento. El Señor no nos dio esos mandamientos así. No. Cada mandamiento tiene una razón de ser. Y gracias
Josué, por tu explicación. Señor te bendiga. Aquí entonces decía yo que estos mandamientos nos los da el Señor para que podamos vivir todos como debe ser. Estas leyes, estas ordenanzas, para una sociedad y para la familia. Sociedad y familia. Aquí nosotros somos una sociedad. Y como sociedad debemos respetar siempre, cumplir las ordenanzas que se nos dan, cumplir las ordenanzas, y de paso entonces irnos por el camino que el Señor nos ha dado, cumplir esas ordenanzas. Una de ellas, oye, mira, también la leíste tú, creo que fue, ojo por ojo, diente por diente, a nivel de sociedad. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, brazo con brazo, cabeza por cabeza. Eso era antes. Pero ahora, ¿qué pasa? Yeshua vino por nosotros. Yeshua nos limpió con su sangre preciosa, bendito sea, y nos sacó de esa ceguera espiritual que teníamos. Ya no existe esto de que ojo por ojo ni diente por diente en nosotros. Amén. Amén. Yeshua es, bueno, si usted hirió a alguien de mano, lo golpeó, usted tiene que restituir a ese hermano, restituirlo. Esas son las leyes sociales, lo dice la Torá. Usted tiene que restituir a ese hermano de ese agravio que le ocasionó. Por ejemplo, si no fue de manera intencional, el hermano usted le metió el pie de manera sin culpa, el hermano se cayó, se tropezó y se rompió. ¿Qué debemos hacer nosotros? Restituir de alguna manera ese daño que le ocasionamos a ese hermano. Usted tiene una casa, lo dice la Torá, tiene una casa y quiere limpiar el jardín de su casa. Y agarra y empieza a limpiar su jardín y pero ese fuego que se levanta allí, ese fuego afecta al vecino, a su prójimo. Y le quemó al prójimo todo eso. ¿Qué hay que hacer? Ponerse a pelear. No, vale, no es mi culpa, sí es mi culpa. No. Usted, nosotros, como creyentes en Jesús Amasías, tenemos que restituir el daño que nosotros le ocasionamos al vecino. ¿O no? ¿No? O sea, ven ahí, porque todavía no he entrado a la parte más interesante. Entonces, en la familia, a nivel de sociedad, nosotros tenemos que restituir todo el daño causado. Si robamos o si robamos algo, tenemos que inmediatamente, robamos de manera, no sé, intencional o con intención. No, hay que restituir inmediatamente ese robo que nosotros hicimos. Hermano Abraham, pero ¿cómo puedo yo hacer un acto así? Muy sencillo. Usted va al abasto y compra algo y le dan de más devuelto y sale. Cuando llega a la casa, ¡ay, me dieron de más! ¿Les ha pasado, sí o no? Eso hay que restituirlo. Bendito sea. Todo daño que le ocasionemos a un hermano, a una hermana, al prójimo, nosotros tenemos que restituirlo. Aquí mismo en la sinagoga, si nosotros le hacemos un daño a cualquier hermano, a cualquier hermana, tenemos que restituirlo. De alguna manera restituirlo. Ahora fíjense, vamos a ver cuando nosotros vemos en Mishpatim que el Señor nos habla de la familia. Allí en la parashá Mishpatim nos habla de la familia. Wow, como dijera calzadilla, esto es tremendo. Dios lo bendiga donde quiera que esté.
La parashá nos enseña a nosotros, en Mishpatim, que la familia es la base fundamental de toda la sociedad, ¿cierto? Ahí en Mishpatim está. En Efesios 5:25, los que lo quieran buscar, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Yeshua amó a la iglesia. Es tremendo, ¿no? Familia, maridos, amad a vuestras mujeres como Yeshua amó a la iglesia. Si nosotros amamos a nuestras esposas como Yeshua amó a la iglesia, miren, bueno, yo voy por 45 años, el rabino casi me alcanza, tiene 35 años de casado, ¿no? ¿Cuántos? ¿Más todavía? Ah, sí, bueno, me alcanzó. Me alcanzó y pasó, entonces. 45 años viviendo con mi esposa. ¿Por qué? Porque uno tiene que amar a su esposa para que ese amor perdure por toda la vida, hasta que, como dice hasta que nos separemos. Pero para que eso perdure, la Torah lo dice, lo pueden buscar allí. La Torah dice que nosotros debemos tener 3 atenciones muy importantes con la esposa. 3. A ver, los casados que están aquí, que tienen esposas, ¿quiénes son? Bueno, mira que son contados con los dedos. 1, 2, 3, 4, 7. Número 1, 3, aquí lo pueden buscar en Mishpatim. Debemos darle el sustento correcto y adecuado a la esposa. Sustento. ¿Qué es el sustento? Alimentarla bien. Así nosotros dejemos de comer, pero ella tiene que estar bien alimentada. Bendito sea Dios. Ay, que se coma toda la comida, no importa. Pero tenemos que alimentar bien a nuestras esposas, alimentarlas y que ellas permanezcan, bueno, pues, cuarto bate siempre. No negarles, por ningún concepto, no negarles el sustento a nuestras damas, a nuestras mujeres. Aquí lo dice la Torah. El segundo aspecto que nosotros debemos tener pendiente es vestir a las mujeres, darle la vestimenta a las mujeres. La mejor vestimenta tenemos que dársela a nuestras esposas. No pichirrear. Toma aquí, cómprate esto por allí. No. Tenemos que tratarlas como reinas. Como reinas que son del Eterno, hijas del Eterno. Tratarlas como reinas, que se vistan. Bueno, por lo menos Gladys viene para acá cada Shabbat como un estreno. Bien vestida, bien la Rebeca también, bien elegante, el rabino la mantiene. Hay que mantenerlas bien elegantes. Y si le podemos dar la tarjeta de crédito, se la damos. Se la damos para que se vayan a un centro comercial. Se vayan a un centro comercial y compren lo que quieran. Como dicen por ahí, toma, vete de shopping, vete de tienda. ¿Cómo les encanta a una mujer irse de tienda? Mi esposa me dice a mí, dame la tarjeta de crédito, tú te quedas allá abajo, por allá, y yo me voy para el centro comercial. Y ahí me dejan. La Rebeca se ha encontrado varias veces con mi esposa en un centro comercial, ¿verdad? Se ha encontrado, y ella ha estado sola, y está por allá. Pero ¿cómo disfrutan ustedes, damas, de visitar un centro comercial, de ir de tienda? Y el tercer aspecto muy importante es que las relaciones maritales, las relaciones conyugales siempre se mantengan vivas, ¿verdad? Y para mantenerse unas relaciones maritales, conyugales, vivas, tiene que existir demasiado respeto entre el hombre y la mujer. Bendito sea Dios. Para uno dirá, oye hermano Abraham, pero yo tengo apenas 4 años de casado, pero ya como que no sigo.
Lo que te falta es candela, pues, para llegar a 45 años. La familia, la mujer, la dama, la señora, la que creó el Eterno, nosotros debemos respetarlas, amarlas, cuidarlas, porque en eso allí se permite que esa relación permite por siempre y para siempre. Amén. No puede ser que un hombre venga solo a la sinagoga porque la esposa se quedó por allá y no la trajo porque no tenía pasaje, o no la trajo porque ya no quiere. No, eso no se coincide. Yo no coincido eso, hermano. A menos de que sea problema de salud, no sé. Como en el caso mío ahorita. Pero que la esposa se quede haciendo otras cosas, no. Todos acá en la comunidad, en Bellacó, todos debemos venir acompañados de nuestras esposas. Amén. Y las mujeres deben venir siempre acompañadas de sus esposos. Y de esa manera, oiga bien, de esa manera, Bellacó seguirá y seguirá y seguirá creciendo exponencialmente. Amén, Rabino. Amén. Bueno, hablé de las esposas, tal como lo dice Miss Papín. Ahora vamos a hablar de los hijos. Los hijos son importantes, demasiado. ¿Qué dice Colosenses 3:21? Colosenses 3:21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ustedes me preguntarán, hermano Abraham, ¿y qué significa la palabra exasperar? Muy sencillo. Exasperar es irritar, fastidiar y hasta cierto punto sacarlos de juicio. Padres, por eso dije, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántas madres? Aquí hay padres que son padres y madres a la vez. Entonces, nuestros hijos, no debemos, lo dice la Torá, lo dice acá, no debemos exasperarlos, no debemos irritarlos, fastidiarlos, hacerlos sacar de juicio, porque entonces los hacemos caer en pecado. Y si ellos caen en pecado, entonces ¿de quién es la culpa? Del padre, de la madre. Así es simple. Para ello, para que eso no suceda, la Torá nos dice aquí en Mishpatim que debemos tener un buen ojo. Buen ojo. ¿Y por qué debemos tener un buen ojo? Porque cuando nosotros tenemos un buen ojo, y eso lo aprendí yo hace muchos años también, muchos años, cuando nosotros tenemos un buen ojo, nosotros vemos todas las cosas bonitas, tanto de las esposas como de nuestros hijos. Vemos sus virtudes, vemos sus dones, vemos sus conocimientos, vemos sus habilidades. Los muchachos, nosotros vemos en ellos, en los hijos, vemos todo ese potencial que ellos tienen para ser ingenieros, para ser médicos, lo vemos, por fe lo vemos. ¿Por qué? Porque los estamos viendo con buen ojo. Amén. Y el Señor así nos lo dice. Tenemos que ver a nuestros hijos con buen ojo, para que ellos permanezcan siempre fieles con nosotros. Realmente, ver un hijo en los caminos de la Torá, bendito sea Dios, en el que usted se enorgullezca de su hijo, eso no tiene precio. Eso no tiene. Para mí, cuando ver a mi hijo, cuando lee Torá, cuando sale de allí, yo siento una alegría tan grande, tan inmensa, por ver a mi hijo, bendito Dios, con no sé cuántos años tiene, verlo en los caminos del Señor y obediente 100%.
todos ustedes lo conocen como un muchacho obediente. Y entonces yo le digo a él, cada vez que puedo le digo cuáles son sus virtudes, cuáles son sus dones. Le resalto sus habilidades, le resalto sus conocimientos. Yo le resalto todo lo que pueda resaltarle a Isaac, mi hijo. ¿Por qué? Porque el Señor me dice en tu Torá, mira a tus hijos con buen ojo. Nunca los miremos ni a la esposa, ni a la mujer, ni al hijo con mal ojo. Porque al hacerlo entonces cambiamos la enseñanza de la Torá. Ustedes miran a sus hijos con buenos ojos y realmente ellos van a crecer en el conocimiento de la Torá y les aseguro que ellos, como dije ahorita, ellos van a ser médicos, ingenieros, abogados, quién sabe, rabinos también pueden ser, predicadores, llevadores de la palabra. ¿Por qué? Porque usted lo ve a ellos con buenos ojos. Vamos a suponer, no tengo hijos, hermano Abraham. No tengo hijos, hermano Abraham. Ah, pero tengo un nieto, tengo un sobrino de apenas 8, 10 años que se está formando. Y ahí usted sí puede también ver a ese niño con buenos ojos. Cada día verlo con buenos ojos. Que el muchacho vaya creciendo. Mire, yo estoy sorprendido cada día de lo que está aprendiendo el nieto de Gladys, de Abraham. Ese muchacho, y cómo le fascina la danza. Porque está en la sinagoga aprendiendo y queriendo aprender cada día más. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Un aplauso al Eterno por todas las enseñanzas. Bendito Dios, por los hijos que el Señor nos ha dado, por los hijos que van a llegar, por los hijos que van a regresar también, porque hay que orar por esos muchachos. Amén. Bueno, ahora en esta parashá se nos habla de que ya vienen las 3 fiestas del Eterno. Viene la primera fiesta que es Pesa, estamos cerquita. Creo que en marzo, ¿verdad? Ajá. ¿Quién dijo por ahí? Así es, final de marzo, 1 de abril. Pendiente, porque hay que hacer, o sea, ahí sí tenemos que, como dice la Rebeca, organizarnos prontamente para que ese Pesa sea el mejor Pesa de este año. Y porque el próximo año tengamos la posibilidad de llegar hasta Jerusalén con ese Pesa. Porque eso lo dice la palabra. En este Pesa estamos acá, pero en el próximo año en Jerusalén. Y no me malinterpreten, no. Estar en Jerusalén es decir, cuando usted cumple con el mandamiento de celebrar el Pesa, primero usted siente una alegría inmensa en su corazón, una inmensa alegría, una inmensa paz, que lo capacita, lo lleva para que ese año sea tan dulce como la miel. Amén. Sin sacrificio, sin problemas, sin esfuerzo. Usted está capacitado porque cumplió con el mandamiento que Hashem nos ordena. Bendito sea Él por el Pesa. Después de Pesa viene Shavuot, la otra fiesta. Allí tenemos que también estar preparados para esa fiesta. Traer unas primicias, traerlas. No esperar una semana antes para ver que... No. De una vez se los estoy diciendo. Una de las cosas que a mí me ha ayudado siempre es tratar de adelantarme a las cosas. Bueno, Said, mi esposa, siempre está adelantada en eso. Y la próxima fiesta de esas 3, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Debemos estar preparados, debemos estar trabajando por esa fiesta de una vez, porque son las fiestas no de nosotros, son las fiestas del Eterno. Amén.
y no esperar al último momento para organizarnos. ¿Por qué? Porque como dije al principio, el Señor es un Dios de orden. De orden. Y si Él es un Dios de orden, nosotros tenemos que ser ordenados para organizar esas fiestas ya. Yo conocí una organización, una congregación, que terminado el día del Pesa, ya el día siguiente estaba recogiendo para el próximo Pesa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Si realmente nosotros cumplimos con esos mandamientos, nosotros siempre seremos bendecidos. Porque la idea es cumplir con los mandamientos del Eterno. Ahora fíjense bien, esta parashá de Mishpatim, como les dije anteriormente, nos facilita, nos capacita, nos enseña a no meternos en problemas de deudas. Pueden buscar allí en el capítulo 19 o anotar 19 de Misley, Proverbios. ¿Qué dice ahí ese versículo? El que le presta al pobre, le está prestando ¿a quién? A Dios. Y Dios le devuelve al que presta miles de bendiciones. Miles de bendiciones. Eso está aquí. El que le presta al pobre, el Señor le responde con múltiples bendiciones. Por eso es que de aquí vamos a sacar, vamos a obtener el recurso para no tener que pedirle a nadie, meternos en préstamos, en deudas que no podemos pagar. Oye, hermano Abraham, pero me tiene preocupado, porque la verdad es que ya me lo ha dicho varias veces y no me termina de decir. Ya se lo vamos a decir. Ya le voy a decir cuál es el secreto, estando aquí en la Torá, de que nosotros no nos vamos a complicar la vida pidiendo prestado. Hay varios recursos en esta parashá que nos enseñan a ser mejores personas, que nos enseñan, miren, hay uno facilito. Ustedes tienen teléfono, tienen celular. Aquí hay hermanos que por alguna razón no se pueden comunicar, pero usted tiene la virtud de que una llamada telefónica, un mensaje, se lo pasa a ese hermano. Usted está cumpliendo con la obra, atender, escuchar, que ese hermano lo está escuchando, lo está necesitando, necesita escuchar a alguien. Y eso es un recurso más para que nosotros podamos crecer. Dentro de esos recursos, que yo les voy a mencionar, hay 6. Bueno, yo tenía 5, pero mi esposa me agregó un sexto. La Sedaká. Mira, anoten esto, Sedaká. La Sedaká. Hay varios niveles de Sedaká. Por eso digo yo que hoy ustedes van a aprender Torah, humildemente. La Sedaká, que será la principal, la más grande Sedaká, que se da sin que se sepa quién la da y el que la recibe ni sepa quién se la dio. Ese es el nivel más grande de Sedaká. Increíble, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos ahí como se dice, ¿y para dónde va eso? ¿Y quién lo va a recibir? No. El nivel más grande de Sedaká, de un acto de caridad, es poder dar ese acto de caridad. Gracias.
dar ese acto de sedacá sin que la persona a quien se le estamos dando sepa absolutamente nada. Amén. Amén. Que nadie sepa para quién le está dando esa sedacá. Ese es el nivel más alto de la sedacá. Pero hay un nivel contrario de la sedacá. El nivel más malo de la sedacá. El nivel más malo de la sedacá es cuando usted da una sedacá, pregunta para quién es, para qué es, y lo hace con desprecio. Eso sí es grave, porque a usted esa bendición nunca le va a llegar, porque la hace con desprecio, y lo hacen con desprecio, con desdeño, con rabia, pero es una sedacá al fin. Peligrosa esa sedacá, ¿saben? Muy peligrosa. Entonces tenemos los dos extremos. La sedacá excelente por excelente y la sedacá no nada buena, mala. Pero dentro de estas dos sedacá, la buena y la mala, están varias sedacá que nosotros tenemos que mover siempre nuestro corazón para que el Señor nos ponga allí una sedacá, independientemente de a quien sea y como sea. A quien sea y como sea. Está la sedacá, por ejemplo, en el caso musical, Ministerio de Alabanza, una sedacá se necesita un micrófono, se necesita una pieza para una guitarra, se necesita un instrumento musical para que podamos alabar y bendecir el nombre, pero con alegría, con chiñaco, a todo volumen, todo trueno. Se necesita esa sedacá para acomodar ese instrumento musical. Y ha pasado. Otra sedacá es para aquellos hermanos o muchachos que quieren estudiar Torah, pero no tienen como los recursos para estudiar Torah. Ahí yo les estoy dando unos tips. Usted agarre, anota, esta sedacá es para tal, esta sedacá es para tal cosa. Pero de corazón agradable, de corazón amoroso, de corazón grande. Amén. Amén. Y la otra sedacá, que es para aquellos que realmente quieran venir y rezar y hacer cualquier rezo, pero no tienen los tefilín o el talí para poder hacerlo. Le faltan esos instrumentos necesarios, esas herramientas para poder hacer esa sedacá, ese rezo. Tefilín, talí. Y usted puede decir, bueno, Señor, provéeme por favor para regalarle para darle en sedacá un talí al hermano tal. Y el Señor le va a responder, porque usted lo está haciendo de corazón. Lo está haciendo de corazón. Entonces, esos actos de sedacá, realmente nosotros tenemos que hacerlos, practicarlos cada día. Yo le preguntaría a Elías ahorita, ¿cómo están tus equipos musicales? ¿Están bien? Algo así. Pero hubo un tiempo en que estaban fallando. Y hubo que hacer un esfuerzo grande para que esos equipos estén ahora al día. Mi esposa me decía, cónchale, ahí falta un micrófono, ahí falta aquí, falta allá. Bueno, ahí tienen. Anoten bien todas las maneras de hacer sedacá o a quién darle la sedacá de buena manera. La sedacá, la primera, la que es buena, esa abarca todas las cosas buenas. Abarca todo, que es la buena. Ahora bien, esta parashá misma, amén por los instrumentos, amén por el grupo de alabanza, amén por los hermanos que vienen a rezar, por todas las cosas, amén. Por los que tienen sus herramientas para venir al rezo.
esta parashá Mishpatim no es una lista de reglas secas, la de Mishpatim. La parashá Mishpatim es como los latidos del Eterno, los latidos allí del Eterno para con su pueblo, para ayudarnos a nosotros, para darnos a entender de que nosotros sin Él no somos nada. Mishpatim nos dice, te doy esto, te doy las instrucciones, te doy las ordenanzas, te doy lo que tú necesitas para alabar y glorificar mi santo nombre. Bendito sea. Moisés subió a la montaña, como leímos ahorita. Moisés subió a la montaña y permaneció allí. Moisés subió a la montaña, el Eterno le dijo, y permanece allí. Permanece allí. Moisés subió a la montaña y permaneció allí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, imagínate. Hasta que el Eterno habló y le dio los 10 mandamientos y le dio todas las instrucciones. Moisés obedeció a Hashem y estuvo allí en la montaña. Pero tenemos el otro caso. Yeshua bajó a la montaña. Moisés subió y Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Príncipe de paz, bajó de la montaña y por su sangre preciosa nos liberó a nosotros de todas las cosas malas de la vida. Él como siervo, Yeshua como siervo, nos liberó, nos libertó, nos dio la salvación, que es lo más importante de este Yeshua. Y Él entregó su propia vida para sacarnos a nosotros, como dije, para sacarnos de la ceguera espiritual. Mira, amados, si decimos que vivimos bajo el nuevo pacto, ese nuevo pacto fue sellado con sangre allá. Y en Mishpatim, Yeshua dio su sangre preciosa por todos nosotros. Si Yeshua no hubiera dado su sangre preciosa por todos nosotros, como lo dice acá, entonces no estuviéramos acá. No estuviéramos acá. Hay 4 aspectos por los cuales Yeshua se refería generalmente. 1, ama a Dios por encima de sobre todas las cosas. Número 2, guarda el día de reposo. Número 3, honra a padre y madre. Número 4, y el número 3, perdón. Y el cuarto es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo nosotros podemos amar a nuestro prójimo? Es una buena pregunta. Si usted va a una tienda comercial, a un supermercado, a donde sea que usted quiera ir, va. Ese es su prójimo. Él es el que lo está atendiendo. Y a Él debe usted amarlo. Amén. Debe amarlo en el Señor. No quejarse de la persona que lo atendió. No quejarse del mesero. No, al contrario, gracias. Gracias porque ese es su prójimo. El Señor dice en su palabra, ellos clamaron a mí, lo dice ahí en Shemot, ellos clamaron a mí y yo ciertamente oí su clamor. Ellos clamaron a mí y yo oí su clamor. Permita el Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, que nuestros oídos espirituales puedan oír el clamor de tanta gente, de tantos hermanos, de tantos amigos que necesitan una ayuda, o necesitan una atención, que necesitan cualquier cosa, que el Señor abra nuestros oídos espirituales y oír ese clamor, porque nosotros somos los instrumentos, los oídos de Hashem aquí en la tierra. Tenemos que oír, tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere indicarnos, porque hay bastante necesidad, pero para que nosotros podamos cumplir con ese mandamiento, tenemos que tener esos oídos bien abiertos. ¿Qué necesitas? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar?
porque ese es el clamor del cual estamos haciendo caso al Eterno. Amén. Ahora, si cerramos nuestros oídos, miren, ahí no hay nada que hacer. Es cuestión de seguir las instrucciones, obedecer al Eterno, seguir las instrucciones del Eterno. Ande por donde usted vaya, camine por donde usted vaya, camine. Mantenga siempre esos oídos y esos ojos espirituales para ver qué necesidad tiene una persona en un momento determinado. No corra, no se haga la vista gorda, como dicen por ahí, no se haga la vista gorda. No, yo no. No, yo sí. Yo sí tengo que ayudar porque ese es el clamor del Eterno para conmigo, que yo abra mis oídos espirituales y abra mis ojos para ver la necesidad de cada hermano, de cada persona en la calle. Como seguidores de Masía les cuento algo. El secreto está en obedecer y seguir las instrucciones. Obedecer y seguir las instrucciones. Si obedecemos y no seguimos las instrucciones, ¿qué hacemos? Fíjense, les cuento algo rapidito. Un rey tenía un hijo y él quería que el hijo fuera el mejor pintor del mundo. Y se buscó todos los mejores maestros del mundo para que el hijo aprendiera a pintar. Y mira, vinieron al rey y yo lo enseño a pintar, y yo lo enseño a pintar, y nadie pudo enseñar al hijo del rey a pintar. El rey, bueno, no había que hacer. Hasta que vino un consejero del rey y le dijo, mira, rey, yo puedo enseñar a tu hijo a pintar. ¿Cómo va a ser? Sí, yo lo enseño. Pero si tú lo que eres un consejero, tú no eres pintor, yo lo enseño. Bueno, está bien, llévatelo. ¿Por cuánto tiempo? Deme 30 días. Y a los 30 días el hombre regresó con el hijo al rey. Y el muchacho comenzó a pintar obras maestras. El rey estaba tan emocionado, no puede ser. Mi hijo pintando. Sí, rey, está pintando. Tanto así que entonces lo empezó a mover por todo el reino, y lo llevó a las mejores presentaciones. Un día lo llevó al máximo evento para, ¿cómo se dice? Para que el hijo se ganara el mayor premio en ese evento. Y ahí comenzó. Y el hijo comenzó a pintar y a pintar. Oye, iba con unas ganas y pintaba lo mejor. Fue tanta lo bueno que el muchacho pintaba que lo empezaron a aplaudir, pero a aplaudir y a aplaudir grandemente. Y en medio de ese aplauso, el muchacho se entusiasmó tanto, tanto se entusiasmó, que después comenzó a pintar mal. Y empezó a pintar peor que como lo hacía la vez anterior. ¿Qué pasó aquí, rey? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estás pintando mal? ¿Qué te pasó? Dice, el muchacho era daltónico. Él no distinguía un color de otro, ese es el daltonismo. Papá, yo soy daltónico, tú lo debes saber. Ajá, pero ¿y entonces? Bueno, que el consejero me enseñó a reconocer los colores a través de números. Un número representaba un color, otro número representaba otro color. Pero fue tanta la emoción que yo sentí en ese momento cuando estaba en pleno acto, que se me olvidaron las instrucciones. Se le olvidaron las instrucciones. Y eso es lo que realmente nos pasa muchas veces a nosotros. Se nos olvidan las instrucciones. Aquí en la sinagoga, como decía el rabino, como lo dice Esteban, aquí estamos derechitos. Como dice Renato también. Estamos derechitos, pero cuando salimos allá a la calle, se nos olvidan las instrucciones. Cuando olvidamos las instrucciones, entonces ¿qué pasa?
que todo sale mal. Todo absolutamente mal. Por eso el Eterno es tan misericordioso con nosotros, que nos envió a nuestro Jesús Amasías para que siempre estemos atentos, recordando su nombre, su obra, su amor, su sacrificio por nosotros aquí en la tierra. Amén. Amén. Jesús Amasías es nuestro Redentor, nuestro cuidador, nuestro consolador. Bendito sea el Señor. Porque sin Jesús Amasías, mire, estaríamos muertos. Miren aquí una cosa, dice, muy importante. Si nosotros llegamos a comprender verdaderamente el sacrificio de Mashiach y su papel como mediador entre Dios y nosotros, existe una relación totalmente fuerte entre Mishpatim y el libro de los Hebreos, donde está Jesús Amasías. Aquí vamos. Se los voy a leer porque me pareció muy interesante lo que se leyó en el Brit Hadashah. Una conexión entre Mishpatim y nuestro Jesús Amasías. Por tanto, dice, ¿lo tienen? Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todos es purificado con sangre. Y al final dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo repito, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Yeshua es nuestro Redentor y Él es el que perdona todos nuestros pecados. Amén. Bendito sea el Señor, repito, por Yeshua Amasías, que nos perdona cada día en todas las cosas. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en todo esto? Señor, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo, a Yeshua Amasías, como mediador entre tú y nosotros, para que nosotros donde estemos, donde vayamos, donde estemos, nosotros podamos reflejar ante nuestros hermanos, ante nuestros amigos, ante la comunidad, el carácter fiel y viviente de nuestro Yeshua Hamashiach. Es bien, que nosotros podamos reflejar el carácter, que donde usted vaya, donde yo vaya, puedan ver, ese es un hijo de Dios, ese es un hermano de Dios, ese es una persona de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el carácter de Mashiach lo hemos cultivado en nuestras vidas y está con nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora les pregunto yo, padres, madres que están aquí, ¿ustedes creen que hemos aprendido algo de Torah hoy? Amén. Ay, qué bueno, ya me está suave, pero mire, para mí esta enseñanza de Mishpatim, como dije, me hizo buen hijo, me hizo buen esposo y por supuesto me hizo padre. Por eso que cuando el rabino me dio esta parashá, yo me alegré mucho, porque me hizo recordar todo lo que yo aprendí con Mishpatim. Tratar de obedecer y seguir las instrucciones. Obedecer y seguir las instrucciones. Bendito sea el Señor. Gracias a todos ustedes, gracias por haber prestado atención. Los que están conectados en internet en este momento, muchas gracias
por escucharnos y compartan. Si les gustó, compartan esta parashá. Y bueno, nos veremos en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Con alegría.